Muy bien, vamos a ver, para contextualizar y poder empezar, eh, digamos que bien orientados, ¿no? En la última charla hablamos de si es posible una metodología determinada para el análisis fotográfico. También hablamos de los fallos como el criterio que durante bastantes décadas se ha seguido siempre, digamos, como elemento de juicio primordial a la hora de valorar o de leer, si queremos, una fotografía, ¿no? Es decir, si había horizontalidad, si se cumplía la ley de tercios, si había una composición. Naturalmente esa composición estaba muy marcada, muy guiada por la composición que se seguía en pintura, ¿no? Como criterio metodológico, ¿no? También hablamos de cómo hay que actuar ante una imagen. Es decir, si la fotografía de entrada nos causa o no un impacto. Y lo considerábamos eso como algo fundamental. Es decir, que nos diera un golpe, ¿no? Que nos llamase la atención. Y también se hacía un análisis desde el punto de vista del registro estético o del registro cultural o del registro político. Y llegamos también a la conclusión de que todo esto, a pesar de parecer bastante objetivo, sin embargo, es obviamente subjetivo. La conclusión es que no se puede generalizar el fallo como excusa de cualquier otro fallo, ¿no? O de criterio de selección respecto de cualquier otro fallo. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la dimensión significativa de la fotografía. Eso ya marca mucho el campo. Y ya nos podemos dejar de lado muchas miradas que yo diría que no es que estén obsoletas, sino sencillamente que están fuera de contexto, ¿no? Es decir, que no solamente hay que ocuparse de la técnica, diría yo como resumen de aquel apartado, sino que hay que ocuparse del significado de la fotografía. No solamente como críticos de la fotografía artística, sino también como fotógrafos, ¿verdad? Lo que nos hará ir yendo hacia la fotografía conceptual o abstracta, ¿no? Y cada vez menos figurativa. Bueno, también hablamos de la dimensión ontológica de la fotografía, es decir, de cuál es el papel de la fotografía, de cuál es su entidad, ¿no? Por decirlo. ¿Qué hace la fotografía, ¿no? ¿Qué es la fotografía? Y ahí es donde pudimos hablar un poco de Sontag y de más fotógrafos o comunicadores que nos remiten a esa idea. También hablamos de la dimensión, bueno, sobre todo, por ejemplo, citamos también a Fontcuberta, por lo que dice de que hay que deconstruir el estatuto de verdad de la fotografía. Y también apunté la idea de que esa relación entre verdad, realidad y fotografía es un tema que va a ser o podría ser recurrente porque es un tema importante. Es decir, ese cambio de paradigma que se ha producido desde los inicios de la fotografía hasta la actualidad, ¿no? Ahora ya no dudamos de que la foto... Bueno, no dudamos no porque hay muchísimos millones de fotógrafos y claro, es un poco complicado el tema. En este sentido, también hablamos de la fotografía como objeto de sentido y que, desde luego, como tal objeto de sentido, no se ciñe, no se agota a un género determinado, a una clasificación genérica concreta, sino que de una fotografía la verdad es que podemos adjudicarla a géneros diferentes. Eso nos da una idea de que efectivamente la fotografía es polisémica, por decirlo de alguna manera. Finalmente, hablamos también de las múltiples razones de valor de la fotografía y que no son entre sí excluyentes. Por eso hablamos
hicimos un recorrido rápido de las corrientes metodológicas en la historia y vimos la metodología biográfica, en donde por el contexto pues podríamos clasificarlas en el historicismo, el sociologicismo, el tecnologicismo, etcétera, etcétera, ¿no? También hablamos de metodologías basadas en la instancia del lector, es decir, lo que sería la hermenéutica o el deconstruccionismo o los estudios culturales, y ahí hablamos también de la corriente del feminismo, ¿no? Que por cierto, en estos momentos en Valencia, por ejemplo, tenemos la exposición de Martín Parr, que se ha comentado en el chat, y es realmente interesante porque ahí yo creo que aparece la fotografía como una manifestación. Yo no diría que es un fotoreportaje, ¿no? Pero sí es un proyecto en el que se plantean cosas, o sea, el significado de la sociedad en los años 80, ¿no? Esa clase media-baja que empieza a crecer y que vive en una cierta opulencia mezclada con, digamos, la moda y también con la comida basura, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que la fotografía pues, tiene mucho interés en el sentido de que es comunicación, ¿no? En definitiva, que hay muchos métodos para analizar la fotografía y que no son excluyentes. Yo creo que esa es la conclusión que me gustaría que compartiéramos, porque, porque vamos, yo creo firmemente en ello y me parece que es también, todo el mundo lo pensáis así también. Es decir, que no nos ascribimos a un único género ni a una única metodología de análisis de la imagen fotográfica. Bueno, y hoy lo que me propongo hacer es ver qué propuesta se puede hacer de una metodología, de un método de análisis. Y claro, seguimos pudiendo tener tres polos desde los cuales ver la fotografía, ¿no? Uno sería el polo productor, es decir, el polo o la idea biográfica, la idea psicológica o el propio psicoanálisis como tres modos de indagar una fotografía, que sería el polo productor, el fotógrafo. El otro polo es el polo audiovisual, que en este caso pues tendríamos una de dos: o analizamos la fotografía de una manera estructuralista, es decir, cuál es la estructura, cuál es el lenguaje, ya veremos si esto os parece viable o no, y también la semiótica, es decir, la otra orientación, que sería el significado. Bueno, pues haciendo análisis, comentarios sobre el significado, el sentido de la fotografía, parece que por ahí podríamos llegar a un análisis de la fotografía desde el punto de vista del comunicativo. Y el tercer polo sería el receptor, es decir, nos ponemos en la posición del que lee, del que mira la fotografía, y entonces tendríamos o una de dos, o un deconstruccionismo, es decir, el lector reconstruye a su vez lo que está viendo, o bien lo que nos dicen los estudios culturales, y por tanto aplicarlo. Sí. Vale. Bien, entonces en concreto el modelo que plantea el equipo Ítaca, y ya hace mucho tiempo, es el de plantear primero un nivel contextual, por lo tanto habría que profundizar en los datos genéricos, es decir, a qué género pertenece, a qué escuela, cuáles son los parámetros técnicos que tiene la fotografía o el estilo del autor, y los datos biográficos, que siempre son significativos también para comprenderlo. Por tanto, ese sería el primer nivel, que es el contextual. El segundo sería el morfológico, que sería, a ver, un palabra, lo que se llama la anaclasis, que no es otra cosa que la descripción del objeto que tenemos delante, en este caso la fotografía. Por lo tanto, el nivel morfológico lo que pretende es describir el motivo fotográfico. Y el tercer nivel sería el nivel más profundo, que sería el compositivo. Es decir, esos elementos que hay en la fotografía y que acabamos de describir, cómo se relacionan entre sí para generar un significado. Es decir, la composición es la sintaxis.
sería la relación que guardan entre sí las palabras, ¿no? Por lo tanto, ese nivel compositivo de lo que nos habla es del espacio de la representación. Es decir, lo que hay en la fotografía, digamos que como encuadre, pues es una sección que yo he escogido de lo que tengo delante, es decir, de la realidad, eh, y constituye un espacio que va a ser un texto o que debería ser quizá un texto. Y naturalmente, también un tiempo de la representación. La imagen deberá ser una manifestación temporal de ese espacio. Y por último, que quizás sea el más hondo y al que puede resultar muy difícil llegar, es el nivel interpretativo, que es justamente con esa sintaxis y con esa morfología, cómo se ha articulado por parte del fotógrafo el punto de vista, cómo lo ha articulado. Por lo tanto, bueno, y también otra cosa que habría que hacer a este nivel sería la interpretación global del texto, una especie de conclusión, si es posible, claro, de esa sola fotografía, esa imagen estática, cómo puede interpretarse de una manera global. Bien, entrando ya en los elementos morfológicos, lo que quiero hacer es, yo voy a ir mostrando una serie de, si puedo compartir, puedo ir mostrando fotografías que representen o que sirvan de ejemplo para ver esos elementos morfológicos, ¿no? El punto, la línea, la composición, la forma, la textura, etcétera, ¿no? La iluminación, el encuadre, etcétera, etcétera. Y por cierto, sí. Bueno, pues también quería añadir que a mí me gustaría, no sé hoy hasta dónde llegaremos, pero en cualquier caso me gustaría, si os parece bien, si está todo el mundo de acuerdo, pues en hacer análisis de algún fotógrafo y alguna fotografía, por ejemplo, yo qué sé, yo haría o Collado o Julio Balaguer, en el sentido de que me gustaría, o se podría escoger, o podríamos escoger algún fotógrafo clásico, ¿no? Porque hay muchas posibilidades. Bien. Vamos a empezar con el punto. ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Cómo lo hago? Te lo pongo enseguida, un momento. Ya puedes. A lo del Vale. botoncito de abajo, compartir Sí, es pantalla. verde, ya está. Y ahora lo pongo aquí y digo compartir. ¿Y ahora qué me ha salido aquí? Tienes el escritorio entero, ¿eh? Tienes el navegador y detrás la Sí. carpeta. Vale. Pues entonces ya con esto vale. Vale. Bueno, vamos a hablar, se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a hablar de los elementos morfológicos y el primero de ellos es el punto. Vamos a considerar el punto como el elemento visual más simple. Vamos a ver, y equivaldría a los granos de aluros de plata si hablamos de fotografía química. Si hablamos de fotografía digital, pues sería, bueno, y que estaban esos granos, esas moléculas, estaban encima de un acetato, ¿verdad? Y el grano, pues serían los puntos. En el caso de la digital, pues tendríamos los píxeles. Los sistemas de reproducción fotomecánica, en este caso en la actualidad digitales, están basados en la utilización del punto como material gráfico primario. O sea que prácticamente podemos considerarlos iguales. Y el grano fotográfico, al verse, compromete muchas veces la figuración, es decir, el grado de figuración o de abstracción en una fotografía. Cuando hablemos del color o del blanco y negro, veremos que efectivamente esto tiene
importantes consecuencias, ¿no? Pues a mí se me ocurre en este momento pensar, Salgado, por ejemplo, que lo hace todo en blanco y negro, lo hace precisamente porque para sus temas o para su tema es muy importante aumentar el dramatismo, ¿no?, en las imágenes. Pues se consigue con el grano, ¿vale? Bien, y además hay un compromiso también a través del grano, digamos, con el espectador, en el sentido de que hay o una de dos, o te tira de la fotografía, es decir, ejerce un centrifugado, digamos, y te expulsa de la fotografía, por lo tanto un distanciamiento, o por el contrario, ver el grano puede suponer en fotografía el recuerdo de la textura pictórica, la pintura, ¿no? Y cuando no hay manifestación de ese grano en una imagen, pues lo podemos relacionar con la mayor o menor, en este caso mayor, verosimilitud de la imagen. Hay imágenes en las que precisamente para ocultar esa verosimilitud utilizamos o el grano o el barrido, o la borrosidad, etcétera, etcétera, ¿no? El punto, por lo tanto, es un concepto morfológico que puede ser considerado también como elemento compositivo de una imagen. Ya veis que ya empiezo a decir que, ojo, no se puede utilizar el punto como un elemento, digamos, trascendental, como un elemento aislado y que por sí va a explicar la imagen. No, el punto puede ser un elemento morfológico, pero también puede ser un elemento compositivo, ¿no? Dependiendo además de la posición del punto en el espacio, de la representación, esa composición puede tener un mayor o un menor dinamismo. De hecho, cuando el punto, por ejemplo, coincide, como es el caso de esta imagen, ¿no?, tan enorme, parece un ojo, te hace pensar, porque es muy onírico, muy onírica esta imagen, ¿vale? Y bueno, por cierto, perdonad, pero como son fotos de fotos, no son originales, yo no podré decir en muchos casos si había o no hay nitidez absoluta o el pixelado, si es el grano o qué, porque no puedo, ¿vale? Pero en cualquier caso que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bien, cuando coincide ese punto con el centro geométrico de una imagen, entonces estamos viendo una imagen que tiene una composición estática, ¿no? Y que, claro, nos va a recordar también las leyes de la Gestalt, y como productores de imágenes, como fotógrafos, podemos utilizar esos recursos, en este caso el punto y su colocación en la imagen, para darle un determinado sentido. Si el punto coincide con los ejes diagonales de la imagen, normalmente es lo que ocurre en las fotografías cuadradas o rectangulares, estaremos ante una composición en la que el punto influye enormemente en la tensión de la composición. Es decir, el punto, y por supuesto después veremos que, bueno, una línea pues es una sucesión de puntos, pues según como esté colocada nos va a generar una tensión en esa composición. En otras ocasiones el punto no coincide solo con el centro geométrico, o sea, no coincide ni con el centro geométrico ni con los ejes diagonales. Y en ese caso, ver el punto pues, nos genera una perturbación, ¿no? Pero puede generar también una dinamización en la imagen. Yo no sé lo que pensaréis, pero de esta imagen, por ejemplo, pues yo no sé si genera tensión, pero un cierto desequilibrio produce, porque ese cono, ese triángulo que forma las sombras de esto, con el punto central que parece un ojo, etcétera, pues es muy onírico y está como vigilando, ¿no? Como que vigila pues estás a la humanidad, ¿no?, a las personas que viven en estos edificios. Y esos colores tan irreales contribuyen a esa sensación, ¿no? Cuando existen dos o más puntos, puede ocurrir que se generen, digamos, la dirección de la mirada de la imagen, ¿no? Cuando miramos la imagen, el punto o los puntos nos dirigen hacia el sitio que ha pretendido el fotógrafo o que tiene la fotografía, ¿eh?
Es decir, que el punto sirve para transmitir ese dinamismo o esa tensión en la composición. Bien, por lo tanto, como conclusión yo diría, bueno, pues una vez visto lo que es un punto, más o menos, espera un momento y así. Presento rápidamente. Mirad esto, por ejemplo, ¿no? Lo he considerado como un ejemplo de punto también. ¿eh? Eh, es muy llamativo, ¿verdad? Y te lleva la mirada, como hay más puntos, pues la mirada te hace recorrer toda la imagen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está en vertical, sí, exacto, sí. Sí. Y, sin embargo, fíjate, a mí también me llama la atención de esta imagen, que puede ser una imagen de documental, ¿no? De National Geographic, yo qué sé, pues resulta que, vale, pero no es figurativa, quiero decir, es casi, o sea, mezcla lo abstracto o lo que haya querido mostrar el fotógrafo en esto, ¿no? Por ejemplo, esta otra fotografía, ¿eh? Pues, en fin, a mí me recuerda mucho a Rodchenko o a Margaret Buke White, ¿no? Con esta exaltación de la máquina, ¿no? En este caso un ventilador, pero claro, es un puntazo, o sea, más claro no puede estar el punto, ¿verdad? Y entonces, pues sí, el grano de la propia imagen, ¿no? Que se vea un poquito de qué va el fondo, ¿no? Esta iluminación tan artificial o tan pensada, quiero decir, ¿no? En fin. Ver, por ejemplo, esto. Bien, esta fotografía también nos llama la atención el punto directamente y luego ya vamos recorriendo, ¿no? Todo el paisaje, ¿no? Y el dramatismo del color. Pero claro, aquí el color también es un elemento que no siendo morfológico, sin embargo, podemos ponerlo en relación directa. Igual que, bueno, estos son de la foto tomada del papel y por tanto no queda, hay un reflejo ahí que no toca. Bien, y la última, está también mal la foto, pero bueno, es una, también es un punto, es decir, es algo que nos llama la atención y pensamos metafóricamente con ello, ¿no? Es decir, que esto que puede ser un ojo, que puede ser, o que alguien me mira, o esto qué es. La pregunta es simplemente de qué es, y ya nos llama la atención, ¿no? Ya es un elemento que nos permite entrar en la fotografía y que no nos tire, ¿no? Bueno, vamos a ver otro elemento, que en este caso es la línea. La línea es otro elemento morfológico que está definida evidentemente como una sucesión de puntos. Y desde luego, entre las funciones plásticas que puede desempeñar la línea, podemos señalar, primero, es un elemento formal que permite separar eh, planos, formas y objetos. Ahora, habrá que definir bueno, un plano y lo que es una forma, ¿verdad? Eh, Sirve para diferenciar. Aquí está clarísimo, ¿no? Vemos una línea horizontal que nos parte la imagen en dos. Y luego ese mare magnum, ¿vale? Habría fotógrafos, pienso yo, no sé vosotros qué pensáis, pero habría quien diría, oye, eso es un lío, eso es un grigall, ahí hay demasiados elementos, ¿verdad? Sin embargo, como hay un predominio de esta línea central, de esta línea que parte el paisaje, y vemos un cielo que también es realmente irreal, no sabemos si es un reflejo del agua o si la fotografía está invertida, no sabemos, es muy ambigua. Por lo tanto, ahí tiene también un elemento importante en una fotografía para que sea, digamos, buena y no simplemente una foto bien hecha o una foto bonita, ¿no? Sino que es una foto intrigante, ambigua,
que nos hace pensar también, ¿no? Por lo menos nos hace indagar técnicamente esto cómo se ha hecho, si es el cielo realmente o es el cielo reflejado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, aquí podemos también ver diferentes formas y diferentes objetos. Por supuesto, la ley de figura-fondo aquí se ve muy claramente. Es decir, el fotógrafo está viendo, aunque sea de una forma inconsciente, que no lo creo, pero está aplicando la ley del contraste, la ley de figura-fondo en este caso, ¿no? También la línea es un elemento clave para dotar de volumen a los sujetos. ¿eh? Es decir, si tenemos objetos situados en un espacio bidimensional, que a fin de cuentas es en lo que consiste la fotografía, pues resulta que la línea nos permite una cierta profundidad. Por lo tanto, es un elemento muy interesante y muy útil, ¿no? para construir imágenes, ¿no? Si la línea coincide con los ejes diagonales, entonces vemos que la capacidad dinamizadora es todavía más evidente. Y por otra parte, las líneas horizontales, las verticales, las oblicuas, pueden dar significaciones, pueden dar sentido, ¿verdad?, a la imagen. Pueden connotar algo material o algo espiritual o un dinamismo determinado, ¿no? Pero son elementos, insisto en esto, que están en la fotografía, ¿no? Aquí tenemos esta fotografía también. Vamos a ver, evidentemente no hay línea, es un retrato, además es un retrato tremendo, ¿no? Con esa expresividad que además asusta porque parece un diálogo, digamos, violento con el espectador, ¿no? Con el lector. Pero no nos permite escapar, ¿no? No solamente por lo extraño, extraño no, sino lo emocional, ¿vale?, que nos toca la fibra personal, ¿no?, del modelo, sino también fijaros en los planos que hay, ¿no? Porque hay un plano nítido que son los ojos, pero inmediatamente está difuminado precisamente para resaltar esa textura en la piel, ¿no? Bien, eso... a ver. No, me he equivocado, perdón. A ver. Vale. Mirad esta imagen también, ¿ve? La importancia que tienen las líneas es evidentemente, bueno, también es ambigua porque dices, bueno, ¿esto qué es? Es una coincidencia de la estructura de los pilares que parecen cruces, es un reflejo, no lo es, porque claro, los azulejos del suelo dices, bueno, pues es un reflejo clarísimo, ¿no? Es decir, que tanto en este caso las líneas pues son elementos que nos permiten remarcar el espacio de la representación. La aparición de las líneas en su uso como relación figura-fondo, pues es una cosa que procede de la pintura renacentista, ¿no? Pero en cualquier caso está remarcado por la Gestalt, y ciertamente es una de las peculiaridades que tenemos los humanos en nuestro modo de percibir, ¿no? Nosotros percibimos, pero no lo percibimos todos. Es más, caemos en la trampa de pensar que la realidad es lo que tenemos delante. Y la realidad pues es un constructo, ¿no? Como de alguna manera también vimos, en el sentido de que percibimos, y percibir es configurar. Configurar significa crear, construir. Por lo tanto, nos podemos preguntar si realmente el mundo está ahí fuera y yo estoy aquí y yo estoy en él, o si el mundo es una proyección mía. Quiero decir, todas estas cosas son las que se nos pueden despertar en la reflexión a partir de una imagen por el uso de determinados elementos y usarlos de una manera compositiva o sintáctica, digamos que peculiar o particular.
Bueno, claro, cuando hablamos de planos estamos hablando de que estamos fragmentando el espacio o la realidad que tenemos delante. Hay una fragmentación del espacio. Y en esos planos es donde están los elementos morfológicos. Por lo tanto, el espacio tiene una naturaleza estructural que nos lleva a tratarlo también en otros niveles, como va a ser el nivel compositivo. Aunque estemos en el nivel morfológico, daos cuenta cómo nos estamos metiendo constantemente en otros niveles de análisis. En ese sentido, voy a ver. Vale, aquí tenemos esto. Ay, perdón. Tenemos estas ideas todas mezcladas aquí, ¿no? Tenemos las verticales, tenemos el marco, ¿vale? Tenemos todo lo que nos hace pensar en el espacio de la representación y cómo nos lo ha mostrado, ¿no? En este caso, en la industria, incluso significados, ¿vale? Algo así como el imperio de la máquina y la deshumanización, ¿no? De la persona. O que de alguna manera hay una especie de amenaza, ¿no? Por parte del maquinismo, ¿no? O por otra parte también pues la exaltación de lo que es la maquinaria industrial. Vale, mirad, aquí naturalmente seguimos interpretando lo que tenemos delante, ¿no? Interpretando la realidad. Escogemos el encuadre, una parte de la realidad, utilizamos técnicas determinadas que nos puedan interesar, como en este caso a lo mejor un tele, para aplanar la imagen, para incluso quitarle el, lo máximo que podamos el figurativismo para mostrar más bien significados o sentidos, ¿no? A través de la composición, de cómo ligamos esas verticales que generan una cierta tensión, pero no se sabe muy bien lo que es, luego ya vamos descubriendo, porque estamos, digamos que, paseando, moviendo nuestra mirada por la imagen. Si queréis decir alguna cosa, podéis Sí, cortarme perfectamente, sí. yo estaba pensando en esta foto, que Sí, sí que es verdad que son muy importantes las líneas, sí, pero la montaña, que es lo que parece que hay detrás, sí, yo lo veo también como un punto gigantesco, ¿no? exacto, sí. De hecho, lo primero que hacemos delante de esta imagen es irnos a la montaña blanca. Claro. Y luego nos vamos a la horizontal. Y luego las verticales. Pero Y aquí luego, también por contraste, ¿verdad? Porque están exacto. las rectas y está la curva del horizonte y entonces contrasta la recta y la curva, la vertical y la horizontal, ¿no? Sí, y también hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que también de una manera inconsciente, precisamente por nuestra historia de aprendizaje, eh, el color. Por ejemplo, este color que tiene esta imagen también nos recuerda viejas fotografías o técnicas viejas, por necesidad, naturalmente, el revelado químico, ¿no? Esa especie de virado en este caso, ¿no? Y es porque también el color, fijaros, ya estamos metidos otra vez en composición, pero, o en forma, pero es que el color también produce sentido. Por lo tanto, nos ayuda a interpretar. Y a lo mejor nos vamos de lo que el autor ha querido decir, ¿no? Su intencionalidad. Pero es que es lógico, en una imagen buena, nosotros ponemos también nuestra propia interpretación de lo que la imagen puede generar en cada lector, que será diferente, evidentemente. Bien, aquí tenemos otro ejemplo claro de esto. No solamente es una fotografía de paisaje, es una fotografía que intriga un poco, ¿no? Entre otras cosas, claro, aquí tenemos nitidez tanto en el primero como en el último plano, ¿vale? Pero es porque es un paisaje, evidentemente. Pero dentro de ser una fotografía de paisaje, es decir, dentro de estar en un determinado género indudable, sin embargo,
esta valla, que son verticales, ¿verdad? Y la textura que tiene el paisaje de fondo, ¿no? Con esas líneas horizontales que son los límites de las montañas, e incluso de las, no sé si son caminos o sendas o lo que sea, pero todo eso contribuye a darle un significado de grandeza a esta naturaleza, y eso que no es una naturaleza salvaje, ¿eh? Porque tiene humanidad en el sentido de que, bueno, pues la valla es una construcción humana, obviamente. Lo que es curioso es que, bueno, pues está hecha con troncos, ¿eh? No son traviesas, son troncos. Esta es una foto clásica también. También en La esta foto, textura. perdón, lo que me llama a mí la atención es que la valla tiene una forma irregular, ondulante, sí, igual que el camino, ¿no? Sí. Entonces hace un cierto eco las montañas con la valla. Sí, como que está integrado, quieres decir. Obviamente, sí. Sí. A mí me llama la atención la textura de la valla y la lisura del paisaje. Sí. La tierra parece muy lisa, muy tersa, y la valla tiene una textura sí. muy porosa. Yo creo que el fondo de los caminos son vallas. Sí, ¿verdad? Yo sí, también sí, para retener son nieve, parcelas, especie de parcelas que se han hecho ahí. Que o marcan el terreno. cortacaídas de... Sí, sí. Muy chula la foto, la verdad. Bien, aquí tenemos otro tipo. Pero fijaros en las líneas, la composición. Esto porque no se abre. Vale. Tenemos una partición de la imagen, líneas horizontales, que también están en la otra parte, ¿no? Pero saca la textura del blanco, ¿vale? Que en este caso yo creo que sí que tiene esa tonalidad azul, ¿vale? En origen, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, aunque fuera blanco puro, como tiene textura, nos viene, quiero decir que como elemento morfológico está muy claro, ¿no? Es decir, aquí las líneas son también, sin embargo, no transmiten, bueno, transmiten una sensación de, no sé, no es, a pesar de que las verticales normalmente producen tensión, en este caso no lo hay porque está compensada, ¿verdad? Esa tensión con las horizontales. Sí, lo que ocurre es que aquí se utiliza el autor un truco compositivo, una técnica que es un tercio de la imagen, el tercio derecho, donde están las líneas horizontales, y el resto, 2/3 se lo reparte, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, creo que le da una sensación muy interesante a la foto. Sí, porque aunque no es simétrica, perdona. No, eso, que le da buen equilibrio a la imagen. Eso es, y además contribuye mucho el hecho de que, no siendo simétrica, sin embargo, la sombra se une a la vertical. Sí. Y entonces, claro, está partida en dos la foto, realmente. Hay como una simetría que no lo es. Esas ambigüedades son las que creo que son más significativas en la fotografía. ¿Veis esta fotografía también? Ay. ¿Veis? También es una fotografía muy bella, muy bien compuesta, y desde luego tomada con mucha inteligencia, aunque aquí tenemos medio faro, pero bueno, yo creo que eso es un problema más bien de haber hecho la foto a una foto, ¿no? Pero también está partida, ¿no? Es una imagen muy matemática, muy geométrica, y la composición está muy bien pensada, ¿no? Jugando con los blancos, los negros y estas líneas verticales, la chimenea o el monolito el árbol también, y luego la horizontal, que es la modelo esta, ¿no? O sea que la línea pues es palpable. La modelo y la línea del césped y sí, la valla. Exacto, sí, sí. De paralelas que genera planos. Yo también lo que veo muy interesante en esta foto, que en fotografía creo que siempre resulta, es el contraste. En este caso, el contraste de la piel humana, ¿no? Con la suavidad, la belleza y tal, con el hormigón del fondo, el hierro. Ese contraste siempre es muy resultón, aparte de las líneas compositivas, por supuesto. Sí. Pero en este caso concreto, yo creo que si la foto puede tener éxito es por eso, entre otras cosas. Pero principalmente creo que es por eso. Sí, yo además en esta imagen yo también introduciría otro elemento
morfológico que es la escala, en el sentido de que el tamaño del cuerpo humano en relación a el tamaño de los objetos que hay a su alrededor. Eso es otro elemento que, estando en la imagen, pero también es un elemento que permite al fotógrafo enunciar una idea o establecer un diálogo con el lector a través de la imagen, ¿no? Es decir, que el tamaño del cuerpo humano es también, o en todo caso, un principio organizador, ¿no? de los planos. Porque aquí también podemos distinguir planos, aunque es muy plana la foto, valga la redundancia, pero está claro que hay varias instancias espaciales, ¿no? Y el cuerpo humano también tiene un tamaño que podría haber sido más pequeño o mucho más grande, todo depende de lo que el fotógrafo quiera plasmar, ¿no? En el caso de la escala, claro, tenemos que hablar, evidentemente, de primer plano, plano medio, plano americano, plano entero, plano general, plano de detalle o incluso plano de conjunto, ¿no? Que yo creo que esta fotografía, por ejemplo, podría destacarse esto. Es evidente una terminología que procede del cine, pero bien, es que vamos de la mano, creo yo. Es también muy claro que cuanto más cerca es la vista del sujeto fotografiado, en este caso, mayor será el grado de aproximación emocional con el lector. Y cuanto más alejado esté, pues mayor distanciamiento generará. Por lo tanto, es muy importante ser conscientes a la hora de fotografiar o a la hora de analizar una imagen, ver esa escala, ¿no? ver el tamaño que tiene para poder interpretar, para poder dar un significado a la imagen. Bueno, pues eso. Yo diría que en cualquier caso... ¿sí? Sí, en esta foto, ¿no te parece, Manolo, os parece a todos, que el autor ha puesto demasiado peso en una parte y la otra parte se ha quedado un poco descolgada? Sí, y eso es lo que contribuye también a generar esa desazón, porque no sabemos qué pasa aquí. Nos tenemos que inventar la historia, ¿no? Claro. Porque también la otra cuestión, en el fondo, fijaros que a través de estos elementos es como podemos construir una narración. Y una imagen estática es muy difícil de... quiero decir que parece mentira, que siendo plana, es decir, siendo bidimensional, en este caso además blanco y negro, es decir, tiene muy pocas características de realidad y sin embargo es capaz de construir todo un discurso a partir de estos elementos, ¿no? Que además, insisto, y que es bastante subjetivo todo esto. Estamos todavía en el terreno de la subjetividad. Con esto lo que quiero remarcar es que, aunque hablemos de punto y hablemos de línea y hablemos de escala y hablemos de, como ahora vamos a hablar de forma, no es como en el lenguaje hablado, por ejemplo, donde hay fonemas, morfemas, semantemas, relaciones sintácticas entre las palabras y todo está absolutamente, o todo es absolutamente medible. En el campo icónico no es así. En el campo icónico estamos en un mundo de un lenguaje muy diferente. Es mucho más, es muy emocional, ¿no? Y por lo tanto es muy subjetivo. Es lo que quería sobre todo ver, ¿no? Porque hay una gran, o sea, tiene una enorme capacidad proyectiva. Es decir, tanto el lector se proyecta sobre la imagen como el fotógrafo se proyecta a sí mismo a la hora de encuadrar, o sea, de recortar una parte de la realidad, de un paisaje o de un rostro humano, ¿no? Bien, otro elemento es la forma. Vamos a ver, hay un teórico que dice que la forma se refiere al conjunto de características que se modifican cuando el objeto visual cambia de posición, orientación o simplemente de contexto. Es decir, que la forma tiene un valor estructural. Es algo que sirve para estructurar. Espera un momento, cambio esto. Bueno, aquí tenía más fotos, pero por ejemplo...
¿eh? Fijaros, ¿veis? En esta imagen, claro, es la línea, pero la forma también es importante en esta imagen, porque hace el papel de identificar visualmente lo que tenemos delante, ¿vale? Por lo tanto, ese valor estructural es fundamental en la forma. Y desde luego nos lleva directamente a la psicología gestaltiana, ¿no? Porque el mecanismo de la visión no procede de lo particular a lo general, sino más bien al contrario. ¿Eh? Aquí no nos fijamos en la tabla y luego en la cabeza y luego en el cuerpo, sino que vemos de golpe todo y luego ya podemos ir entrando en las cosas. Y luego, pues eso también, la ley figura a fondo, donde distinguimos entre los planos que puede haber en esta imagen bidimensional. O también cómo proyecta el perceptor, es decir, el lector, cómo proyecta sobre la representación el reconocimiento de formas, ¿no? Y aunque nunca haya visto una tabla, pero ve claramente que eso es una cosa de madera o de plástico, pero algo que sirve para navegar, como una especie de barca, al contrario, ¿no? Bueno, pues de alguna manera lo que se ve muy claramente es que tanto el lector como el fotógrafo proyecta sobre lo que tiene delante, en este caso la fotografía. Proyectamos el reconocimiento, echando mano de nuestra experiencia, ¿no? Y lo que hacemos es proyectar nuestras propias formas. Aquí me llama la atención, por ejemplo, lo que llamamos, bueno, se llaman pareidolías, otro palabra, pero que significa ver cosas donde no las hay, y es precisamente porque proyectamos esas formas. ¿Quién no ha visto una cara de perro en un tronco de un árbol? ¿Quién no ha visto una imagen de una persona, incluso en movimiento, en unas sombras de estos ladrillos de humo? Es decir, y como fotógrafos resulta que buscamos ese tipo de imágenes, al final las veremos en todas partes. A mí, por ejemplo, me pasa, no soy capaz de no ver la mínima... Una cara en el cuerpo del Exacto, surfista, ¿no? exacto, sí. Y además, a veces sobre las mismas baldosas vemos cada vez cosas nuevas. Entonces, esto es una mina, ¿no? Vale. Pues eso es la ley de la experiencia o de la buena forma, ¿no? Completamos lo que nos da o le damos forma a lo que no la tiene. Por eso, y además, esto también es una cosa muy importante en fotografía, porque eso genera ambivalencias. Y esas ambivalencias van muy bien con el impacto, van muy bien con la transmisión del sentido, ¿no? De las imágenes icónicas. Bien, normal... Perdón. Sí. Sí, nada más ver la foto, fíjate tú que yo en otros tiempos hice surf y demás y nunca me había fijado en ese detalle, pero al ver el fotógrafo, el hombre con la tabla detrás, la similitud entre la forma del cuerpo humano y de la tabla. Sí, la escala. Sí. Exacto. Sí, ahí y además ahí se muestra claramente que eso supera. Es decir, es más grande que el hombre. Y sin embargo, y contrarresta evidentemente con la postura y la tensión que pone el surfista en este caso, de seriedad y de grandeza también, ¿no? Como si fuese un héroe que es capaz de manejar la tabla de alguna manera, ¿no? Sí. Bien, hay una cosa también interesante que es dentro de la proyección, que es la perspectiva, evidentemente, la superposición. Hay otro crítico de arte muy importante que es Arnheim, que habla de esto, ¿no? Dice que hay recursos para distinguir formas en la imagen, y esos recursos son la perspectiva y la superposición. En fin, cuando el encuadre presenta mucha complejidad de formas, alejadas de las formas elementales geométricas, o sea, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, se tiende a percibir la imagen como que no tiene organización interna. Esto es una curiosidad, pero es verdad. Es lo que muchos fotógrafos, la primera crítica que hacen cuando ven una fotografía
estoy harto de oírlo en concursos, dicen esto es un desorden, esto es una acumulación brutal de elementos, ¿no? Un Y caos, la un palabra caos, caos. exactamente, un caos, un caos. Y entonces, ¡pumba!, la rechazan rápidamente, ¿no? Y no es así, porque, por ejemplo, ahora estoy pensando en la fotografía de las cañas y efectivamente eso no era un caos, todo lo contrario, ¿eh? Y sin embargo había muchísimos elementos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el tema de la textura. Imaginaos esta foto, también impresionante. Es un elemento visual, evidentemente, ¿no? Aquí vemos que hay dos cosas mezcladas. Quiero decir, la textura tiene cualidades ópticas, pero también tiene cualidades táctiles, ¿no? Y la verdad es que la textura como tacto es un elemento importantísimo. Eso está en nuestra raíz genética y es así, ¿vale? En la textura sensibiliza. ¿eh? Eh, la piel de estas manos, con su contraste, y la frente, que además tiene líneas verticales, ¿cómo se llama esto? O sea, generan una sensación de pesadumbre, ¿no? O de intimidad, ¿no? Estar pensando en sí mismo, ¿no? Bien, pues la textura es el elemento que sensibiliza y caracteriza las superficies. Y en este caso de los sujetos, ¿no? El sujeto fotográfico, si queremos marcar el significado, lo deberíamos hacer con la textura, evidentemente. Esto se junta con el grano, en el sentido de que puede ser la textura simultánea al grano, a la forma e incluso al color. En este caso, claro, el blanco y negro genera un dramatismo enorme. Bueno, en digital utilizamos muchos filtros como recurso precisamente para una de dos, o enmascarar una mala fotografía, ¿vale? O simplemente para construir imágenes muy particulares, ¿no? que tienen una apariencia muy singular, precisamente para conseguir el efecto del impacto o el efecto de choque, ¿no? Entonces el espectador se queda alucinado. No es el caso de esta fotografía, evidentemente. En la fotografía química también se utilizaban estos procedimientos, ¿no? Pero, ojo, evidentemente hoy conseguimos mucho más efectos que en la época de la fotografía química. Estaba muy limitado este tipo de actuaciones sobre la textura. En esa fotografía química dependía mucho del tipo de emulsión y era lo único que se podía escoger. Si tú querías una fotografía granulada, pues había que irse a una fotografía como la Tri-X, es decir, ISO alto, granulosa, con mucho grano y tal. Está claro que cuanto más sensible fuera esa emulsión fotográfica, pues menor resolución tenía la imagen y mucho más visible era, por tanto, el grano fotográfico. También intervenía el tipo de revelador. Podían ser reveladores de mucho tiempo, reveladores de alta temperatura o de baja temperatura. En fin, era el procedimiento químico para conseguir el efecto que uno buscaba. Y nunca lo conseguía hasta que lo veía, que es el otro problema, ¿no? Las técnicas de revelado digital o positivado digital son diferentes y, desde luego, mucho más efectivas. Lo que está clarísimo es que la visibilidad del grano es un factor que compromete mucho la nitidez. Bien, y podemos pasar... Vamos a ver un par de fotos de aquí. Mirad, sí. Bien, esta es una foto tiene un movimiento enorme, ¿verdad? Precisamente porque juega con
las líneas que genera el pelo de esa vestimenta, y cómo muy bien compuesta, ¿verdad? El fondo siendo blanco sin ningún detalle, sin embargo, nos evoca rápidamente pues, un paisaje esquimal, ¿no? Como de Alaska, de nieve, de hielo, y además está enmarcado con esta V, que además forma un triángulo, ¿verdad? Y nos señala realmente lo que le importa, que es el rostro, ¿vale? Con la textura aquí es fundamental, ¿eh? La piel. En esta foto creo que también es importante el punto de vista de la cámara. Exacto. Porque realza la figura del personaje. Sí, esa es otra de los elementos a utilizar precisamente para conseguir efectos, ¿no? Y son elementos materiales porque están aquí, ¿no? El uso de determinado tipo de óptica y el grado de inclinación o el enfoque de la cámara, en este caso un contrapicado, ¿no? De abajo, en fin. Son elementos, desde luego, que están en la imagen. A ver, por ejemplo. Mirad esta, por ejemplo, ¿no? Bien, aunque sea una imagen publicitaria, pero las imágenes publicitarias están muy pensadas, ¿no? Entonces, claro, el hecho de esta textura, esta cantidad de grano, que en realidad es arena, claro, pero y luego la composición es muy buena, ¿no? Por los colores, bueno, está inclinada, pero eso no es culpa de la fotografía. Con esto, lo que quiero decir es que efectivamente la textura es un elemento morfológico importante. Y el grano, en este caso. Y los cálidos y los fríos. Esta fotografía, por ejemplo, también impacta, ¿vale? Por la viveza de la mirada, que también es ambigua porque no sabes qué sensación está transmitiendo. A mí me produce más bien una mirada así como de terror o de no sé, o de temor, ¿no? Como poco. Y luego el hecho de resaltar la textura y luego algún elemento, ¿vale? Del atrecho, en este caso el collar, que, bueno, esto es metafísica pura, pero es posible que se refiera a una mujer en el mundo oriental, ¿no? Por el tipo de collar que lleva, ¿verdad? Es decir, eso sería la intencionalidad quizá del fotógrafo. Aquí también, igual que en la otra, el contraste de texturas es lo que hace que llame tanto la atención. Sí. Porque los ojos tan bonitos, la piel tan fina y después la textura que tiene los vendajes esos, el contraste, bueno, y el contraste también del collar, que también llama muchísimo la atención, claro. Sí. Yo creo que lo que choca de la foto es eso, ¿no? Sí. Pero el contenido, el silencio de ella con la boca tapada, con la venda momificada, pero la viveza de los ojos también es espectacular, ¿eh? Sí. Y además juega también con las líneas de los hilos de la venda, ¿vale? En unos sitios te dirige hacia los ojos, en otro sitio es horizontal, caso de la nariz y boca, ¿vale? Y barbilla. Pero una cosa que es bidimensional y sin embargo aquí prácticamente también podríamos incluso hablar de planos. Quiero decir que se ve en profundidad, pero se consigue a través de las líneas y de la textura. Bien. Esto además también nos da paso para hablar de la nitidez, ¿no? La nitidez en la imagen. ¿De quién es esta foto, Manolo? Es que ahí está, no puedo decirla porque son fotos que he sacado de mi archivo, pero no las tengo. He intentado hacerlo, pero he tenido problemas con el buscador de imágenes de Google, pero no lo he conseguido. Y son fotos que vengo arrastrando de hace bastantes años. Mirad esta foto, por ejemplo, también. Naturaleza muerta, madera. Total, quiero decirte, esto es, pero hay un conjunto de líneas, hay un movimiento, hay una cosa que además recuerda pictóricamente a Van Gogh, ¿no? Es decir, despierta la imaginación, porque es que no sabes lo que es. La noche estrellada, las curvas esas. Sí.
Está claro que, claro, este tipo de imagen sí que depende de o sea, vamos a ver, como elemento morfológico importantísimo es la nitidez, ¿no? Es un parámetro que no se puede considerar, digamos, objetivamente como un elemento morfológico de la imagen. Y sin embargo, pues la nitidez o la borrosidad en una imagen es un recurso expresivo. Por lo tanto, en ese sentido tiene una dimensión objetiva, ¿vale? Es decir, que es un recurso, pero que es objetivable. Y que, de hecho, en este caso, yo creo que da la razón del ser de esta fotografía, ¿no? El tema está muy claro, pero va más allá de lo que es simplemente madera, ¿no? Es decir, que a pesar de que sea un trozo de madera, ¿no? Pues tiene muchas significaciones, todas las que queramos darle. Y si lo mezclamos con otros recursos, por ejemplo, no sé, imaginaos que esta imagen tuviera una parte borrosa, por estar hecha con un objetivo gran angular, por ejemplo, ¿no? Pues eso añadiría significante porque se lo pone el fotógrafo a través de la óptica. Dicho de otra manera, con la nitidez también estamos generando, o la falta de ella, estamos generando o estamos articulando el punto de vista. Es decir, claro que hemos de utilizar la técnica, toda la técnica que sea posible, pero siempre planificada de esa manera que estoy diciendo, ¿no? La articulación del punto de vista. Está, desde luego, la nitidez estrechamente vinculada a el grano fotográfico. Obviamente, una fotografía nítida no debe tener grano, ¿vale? Y si lo tiene, entonces empezamos a hablar de textura, con lo cual estamos mezclando elementos, es decir, para que veáis que la objetividad de estos elementos no es una objetividad matemática. Si tiene falta de nitidez la imagen, puede transmitir determinado dinamismo, o ninguno. En este caso, desde luego, está clarísimo. Aquí se genera un movimiento que bueno, ya digo, a mí me recuerda desde luego el grito o el puente, es decir, un montón de cosas, ¿verdad?, que llaman la atención y dices, pero si esto es un objeto. Eso también lleva a una cuestión muy interesante y es la de qué es el arte, ¿no? Una naturaleza, es decir, esta madera que está serrada y está expuesta al viento, al sol, al aire y al frío y a las heladas y por tanto a la rotura, al envejecimiento, etc. ¿Es que la naturaleza hace arte? Eso es una pregunta para responder. Pero claro, por otra parte, si yo cojo este tronco, le hago esta fotografía y lo cuelgo en una pared, ¿eso es arte? Quiero decir, simplemente lo planteo como una cuestión que se podría o se debería, desde luego, plantear, pero que es un tema aparte, ¿no?, del tema de la nitidez. Pero que ahí está, y además es una pregunta muy interesante, ¿no? Y se ha escrito mucho sobre ello. A ver, por poner alguna más de aquí. Bueno, esta, por ejemplo. Claro, color, punto, línea, textura, en fin, la foto es un plano, en este caso es un primer plano, ¿no?, o un plano de detalle, pero desde luego darle en vuestra imaginación más nitidez porque esto no tiene la nitidez que tiene el original, pero a mí me llama la atención, pues eso, cómo saca esos colores tan como Pete Turner, ¿no?, que yo creo que es de él, pero no estoy seguro. Bien, y otro elemento también muy importante ligado con esto es el tema de la iluminación. La iluminación... Vamos a ver. Vale.
Veis aquí otra vez la misma. Tenemos líneas, en este caso son horizontales, pero ahí hay un movimiento también. ¿Es una foto estática o tiene dinamismo? La colocación de esos papeles está de tal manera hecha que ha sido recogida. A mí me lo demuestra esta borrosidad de este papel en concreto, ¿no? Hay un cierto movimiento. El pelo tampoco está muy nítido y este hombre enigmáticamente está mirando a una pared. Y aquí hay una palabra que no sé si será lo que parece, pero verdadero amor o algo por el estilo. Amor ¿vale? verdadero, claro. Amor verdadero. Entonces, claro, dices, bueno, fíjate, y aquí tenemos unas líneas que están simplemente iniciadas, ¿verdad? Pero que nos llevan adentro, las líneas de la acera. Es decir, que estamos ante, y además en este caso lo importante, aquí hay una sombra brutal porque hay una iluminación brutal desde la izquierda, ¿vale? Y entonces, claro, la iluminación como elemento morfológico, pues evidentemente es lo más importante en la fotografía. ¿Por qué? Porque la fotografía se hace con luz. Es decir, pero en este caso además es que la luz genera espacio y naturalmente tiempo. Aquí en esta fotografía lo que también vemos es el paso del tiempo a través de la mostración del movimiento y contrastada con la estaticidad que tiene el hombre frente a la pared. Bueno, dentro de la iluminación está claro que el término que se debe emplear en fotografía es iluminación más que luz, pero bueno, nos entendemos. Se construye la imagen fotográfica con la iluminación, obviamente. Por lo tanto, bueno, y luego pues, el tema de la calidad de la luz. Es importante distinguir la calidad de la luz de la dirección de la luz, ¿no? De la calidad de la luz podríamos decir, pues eso, que hay luz natural, como sería este el caso, y artificial. Y también hay iluminación dura y hay iluminación suave y hay iluminación en clave baja o en clave alta, iluminación que utilice reflectores o que no los utilice. Es decir, que dependiendo, por ejemplo, en fotoperiodismo, pues no se puede hablar de luz artificial porque no se puede. No se pueden hacer fotos con un flash ni tampoco andar para hacer un reportaje, andar con reflectores o con focos. Pero bueno, no tiene más importancia que eso, decir que de determinado género fotográfico la iluminación tiene unas características muy concretas, ¿no? Bien, y según la dirección de la luz, según cómo vaya dirigida, pues entonces tendremos una luz cenital, en este caso no, en este caso es una luz que viene de la izquierda, es una iluminación lateral, y luego tenemos la iluminación que hemos visto en algunas fotografías ya, que sería la nadir, es decir, la luz opuesta a la cenital, la luz que viene de abajo completamente, ¿no? Y luego tendríamos, claro, el contraluz y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, la iluminación, efectivamente, es un elemento que podemos utilizar o que podemos analizar en las fotografías si queremos encontrarle un significado expresionista o pictórico o realista. Y por eso acudiremos incluso a eliminar el color o desaturar para conseguir con el blanco y negro una significación diferente a la que tiene el espacio de la representación perfectamente iluminado. En definitiva, pues la iluminación es fundamental para definir la morfología del texto visual. Sí, quería hacer un comentario de la foto, Manolo. Sí, sí. Para los amantes de las reglas, ¿no? De los escritos, esta foto pues no cumple, en mi opinión, no cumple las normas típicas, ¿no? De los tercios, de tal. Tienes ahí al personaje que está casi fuera de la fotografía, sí, igual que la sombra que está fuera, ¿no? Claro. La luz es la que está mandando y está haciendo que el personaje se refleje allí con mucha dureza y dices, están casi fuera y eso crea un poco de desconcierto, ¿no? Porque claro, el centro de la imagen lo deja solamente con las líneas y con los papeles, que tienen su importancia. Pero digo, fíjate, sí, perdón.
No, te iba a decir que sin embargo están conectados porque los Sí, pies, la sombra de los sí, pies conecta y te manda del personaje a la sombra constantemente y vuelves, ¿no? Estás efectivamente. ahí todo el rato yendo y viniendo. como un Efectivamente. punto. Y la foto está totalmente compensada, tiene equilibrio. Y lo ves, y no tienen que estar los elementos donde todo el mundo pensamos que deben de estar. Por Sí, eso la importancia de a veces mirar con otro tipo de mirada y romper las reglas, ¿no? Romper las normas y decir un poco de imaginación. Y sí. bueno, pues es un Y, poco lo que veo. y además otra cosa, eso también daría pie a otro elemento que sería el peso. Es El decir, la peso de la acumulación foto. de objetos aquí abajo hace que la foto, digamos que ese muro se hace mucho más pesado. ¿Eh? Porque, claro, contrarresta con la horizontalidad, que sería equilibrio o falta de tensión. Y luego la guinda en esta fotografía es el que está mirando no se sabe qué. Está mirando un ladrillo, porque además esos ladrillos que tiene delante de la cara ni siquiera tienen nada raro, son precisamente ladrillos muy normalitos. Es decir, que esta composición permite esto es fotografía con sentido, con significado, el que tú quieras darle además, ¿no? Es que yo pienso que lo que dices de la mirada del hombre que está ahí, que no sabemos qué está mirando, es que yo creo que la fotografía, más que mostrar, tiene que insinuar, ¿no? Exacto, exacto. Si te lo muestra todo claramente, bueno, pues es como ver una telenovela, ahí no tienes nada que ver. Exacto. Aquí no, aquí te hace pensar, ¿qué está viendo? Cada uno puede imaginar lo que quiera, pero está insinuando. Y eso para mí es muy importante en fotografía, la insinuación. Sí, la verdad es que sí. Vale, vamos a ver otra. A ver esto. Mirad, otra fotografía tremenda. Pero fijaros cómo ese rayo de luz, que no es nada esperanzador, pero divide en diagonal la fotografía y nos muestra pues, a la madre del fotógrafo, eso sí que me lo sé, pero moribunda, y utiliza esa técnica, ¿no? Luego la perspectiva, ¿vale? Para darle profundidad, para darle, yo creo que humanidad a este espacio, ¿no? El espacio de representación es una cama, es una habitación iluminada por una ventana, con luz trasera y que no le importa tampoco que le falte textura a la frente, ¿no? Al blanco. Pero claro, por otra parte la compensa con la textura de la almohada y la posición de la mano. En fin, es una foto extraordinaria, pero que tampoco es una fotografía que cumpla los requisitos del retrato. ¿Eh? Esto es una fotografía muy intimista, muy subjetiva, muy psicoanalítica, si queréis incluso, diría yo. Sí, ¿Eh? a mí me produce dolor, mucho dolor. Claro, Yo estas fotografías soy incapaz de hacerlas. No claro. puedo fotografiar cosas así. Pues sí, y sin embargo ha habido fotógrafos que sí lo han hecho, ¿no? Eh, Y bueno, y se les debe un enorme favor, ¿no? mm. Porque han sido capaces de representar incluso al que está viendo la imagen, ¿no? Porque esto lo hemos vivido. Bueno, los que lo hemos vivido, ¿no? Sí. Y claro, te mete en la fotografía y te hace pensar. Pero es doloroso, evidentemente. Pero esta foto, en el momento que la ves, como decía Carmen, que te produce dolor, es de las pocas fotos que te produce un punzamiento cuando la ves, ¿no? El puntum, Sí, que se llama. sí, La ves y te llena a lo más hondo, ¿no? Te llega a lo más hondo. A mí sí, Mm. me impacta, nada más verla me ha puesto un nudo en la garganta, ¿no? sí, Y sí, esas sí. pocas fotografías Mm. consiguen que te lo producirte, vamos. Sí. Es que además ese ojo es muy enigmático también, Ah, Sí, porque está de sí. lado, pero está mirando a la nada, está mirando o muy dentro de sí, no lo sé, no lo sabemos, pero... Y luego esa oreja ahí colocada, que es lo que te lleva, es el otro punto, ¿no? Pero te lleva a la persona, otra Sí, vez, ¿no? y el Es pelo decir, electrificado ya por eso los es. años, sí, indómito. No, sí, sí, es sí, que es sí, todo, es que tiene muchas cosas. sí, es tremendo, sí, sí, Sí. es tremendo. Bye. A ver, creo que tengo... ¿Dónde está? Ah, sí, bueno, vamos a ver esto por cambiar. Por cambiar. Bueno, la iluminación es básica, obviamente.
el punto también, los elementos y cómo están colocados, y luego las líneas, ¿no? Como parte, cómo compone, ¿eh? La composición es fundamental aquí. Y además es un poquito rara, a mí de esta fotografía me llama la atención este borde iluminado, ¿vale? Porque me parece, además, justamente coincidente con otra de las líneas negras, y esto que esté tan iluminado, ¿verdad? Que es el contorno del brazo, me llama la atención, ¿vale? Aquí, claro, Eso tiene habría que que tener hablar. una luz trasera, necesariamente. Eso parece, porque además esto de aquí no sé lo que es, pero está también iluminado. En fin, y esto es fotografía química, pero no sé cómo, no sé. Pero bueno, tampoco... Y esa parte de la foto me molesta, la verdad. Sí, ¿verdad? A mí Vale. me molesta, sí. Sin embargo, esto a mí me recuerda pues, aquellos procesos que se utilizaban en fotoquímica, que era la solarización, este tipo de efectos, ¿no? Pues como si hubiese jugado a algo así aquí, ¿no? En fin, es una ¿Y fotografía el llamada cuello es atención su mirada. sombra o es que lleva algo alrededor del cuello? No, es sombra, es Es sombra. sombra. Pues Sí, parece que esté ahogándose, ¿eh? sí, ¿verdad? Sí, da Sí. una sensación rara. Sí. Vale, aquí tenemos otra fotografía, ¿vale? Juega con la ventana de luz, ¿vale? Esto, claro, choca con la verticalidad del modelo, de la modelo, corroborada con la trenza. Pero luego fijaros cómo es extraño, ¿vale? Cómo utiliza la luz aquí. Porque, claro, esto es sombra. Esto es sombra. Pero aquí hay muchísima luz y la ventana... ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues el caso es que, desde luego, yo creo que la fotografía, el contraste, la iluminación y el uso de las líneas me parece que es muy importante. Y me parece una mirada, un punto de vista muy peculiar en el espacio de representación, cómo ha utilizado la luz del foco este, ¿no? Bien, aquí tenemos otra imagen muy curiosa, donde lo más importante, evidentemente, es el color y además el movimiento que tiene, porque habrá tenido que hacer muchas fotos para poder hacer esta, ¿no? Gerardo, no sé lo que Sí. opinas tú, pero ¿verdad? Sí, la fotografía es de movimiento para coger una que te valga la pena. Exacto. Tiene que disparar muchísimo. También tiene una luz cenital, un foco, pero que al mismo tiempo, pues, luego ha saturado el color. O sea, en fin, que ha trabajado la luz, que es el elemento principal, ¿no? Del que estamos hablando. Está claro que el color es también un elemento morfológico. Lo que pasa es que el color tiene una naturaleza muy compleja, porque es verdad que el color cada uno lo percibe, él sabrá cómo, porque yo no lo sé. Yo sé cómo percibo yo, pero no cómo percibís vosotros. Pero, sin embargo, el color es una longitud de onda y es matemáticamente exacto. Y nosotros pues percibimos un determinado fragmento de la infinidad de longitudes de onda que puede haber en el cosmos y incluso nos diferenciamos de lo que pueda haber un gato, de lo que pueda haber un caballo o de lo que pueda haber una serpiente. Quiero decir con esto que quien vea con infrarrojos, pues él sabrá. Nosotros tenemos que conformarnos con nuestra sensibilidad, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el color tiene una naturaleza también objetiva. Aquí está claro que el color este nos transmite una sensación que no nos la transmitiría otro color. Es decir, el color, digamos que tiene tres elementos: el tono, la saturación y el brillo. El tono
la tonalidad o el matiz de color permite distinguir los colores entre sí. ¿Por qué? Porque cada color tiene una determinada longitud de onda. Por lo tanto, si utilizamos material sensible para esa determinada longitud de onda, obtendremos una imagen determinada. Esto en digital es mucho más sencillo que en química. La saturación es simplemente la sensación, porque la saturación no es un color. La saturación es una sensación subjetiva que nos muestra, pues eso, la mayor o menor intensidad de color. Por eso nunca nos ponemos de acuerdo dos fotógrafos cuando decimos, ¡y te has pasado! O quítale un poquito de saturación, pero es porque cada uno está viendo subjetivamente esa saturación. Y respecto del brillo del color, es la cantidad de blanco que tiene ese color, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de brillo, estamos hablando en realidad de luminosidad. Es un parámetro que es un parámetro lumínico, no es un parámetro cromático, no tiene que ver con el color, sino con la iluminación, la luminancia. Los colores brillantes o más brillantes serían, y por ese orden, el amarillo, el cian, el magenta, el verde, el rojo y el azul. Bueno, pues nosotros los humanos percibimos el rojo, el verde y el azul como colores básicos. Sin embargo, otras especies biológicas pues captan otras longitudes de onda. Bien, también tenemos que distinguir en este caso entre iluminación natural, iluminación de flash, iluminación de tuxteno o la iluminación que produce el fuego, unas velas, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, todo esto tiene propiedades cromáticas y están relacionadas con la temperatura de color. Por lo tanto, cuanto más baja sea la temperatura de color de la fuente que utilicemos, más amarilla será la imagen. Por lo tanto, y esto en digital pues es lo mismo, quiero decir, utilizamos el balance de blancos y utilizamos los Kelvin como nos convenga para mostrar sensaciones, que es a través de la iluminación, ¿no? Bien, y si es muy alta la temperatura de la fuente de luz, pues la dominante será el azul. Bueno, evidentemente esto en el cine, es obligatorio hacerlo, el etalonaje, caramba, porque hay que darle coherencia cromática a todas las secuencias, obviamente. Nosotros en fotografía pues no nos hace falta, pero cuando hacemos un fotoproyecto o hacemos un fotolibro o simplemente queremos hacer un reportaje, obviamente tenemos que hacer ese talonaje de alguna manera, ¿no? A través de Photoshop, pues lo que hacemos es hacer un equilibrado de las luces y de los colores precisamente para que tengan un raccord coherente. Entonces, si lo que hacemos es un reportaje y queremos que tenga coherencia su narración, obviamente deberemos cuidar que haya una luz, digamos que muy similar, ¿no? Para que tenga precisamente coherencia. Y luego, evidentemente, también hablar de color implica hablar de los virados, de las fotografías coloreadas, o de la posterización como una técnica que no es otra que la de la separación de tonos, o el caso de la solarización, que sería el proceso de inversión. Por lo tanto, el color tiene muchos significados, le podemos dar muchas significaciones, precisamente por las propiedades subjetivas que tiene. De manera que también tenemos que tener mucho cuidado cuando a una fotografía que nos presenta alguien con unos colores extraños, rápidamente la consideremos dentro de aquella categoría de las que os hablaba al principio, de los fallos, y la desechemos. Pues no, hay que dejar en ese caso hablar al fotógrafo para que se explique por qué ha utilizado esas saturaciones o esos virados o lo que sea. Bien, el color junto con la forma es responsable de la identidad objetual. Sin el color difícilmente podríamos distinguir objetos. Por lo tanto, un recurso que tendremos cuando queramos hacer
más ambiguo algo, pues será precisamente quitándole color. Es verdad que el color no es tan decisivo como la forma. La forma sí define objetos, el color no tanto. Bien, lo que sí que es verdad es que el color en sí, fijaros que esto es una mano y está totalmente, digamos, sin espacio. Sin embargo, precisamente por ser color, está creando un espacio de representación, que es evidentemente cromático, pero yo veo ahí pues algo que tiene volumen incluso, ¿vale? Y eso se consigue con el color. No sé lo que pasaría si esta misma fuera en blanco y negro, pero desde luego no nos transmitiría por lo menos la misma sensación. El color, por lo tanto, contribuye a crear el espacio de la representación. Bueno, también se podría hablar del contraste cromático, de las cualidades térmicas del color. Por ejemplo, en Kandinsky señaló que los colores cálidos, que son el verde y el amarillo, producen una sensación de desplazamiento hacia el espectador. Es decir, que con los colores cálidos, como es el caso, se produce una identificación con el lector, mientras que los colores fríos producen lo contrario. Es decir, digamos, un rechazo, ¿no? Un alejamiento del espectador. Bien, también por eso es importante usar el color para conseguir esa relación textual con el sujeto, con el lector. También es verdad que el color puede calificar temporalmente el espacio de la representación. Por ejemplo, lo que decíamos antes, una fotografía, si tengo una fotografía de mi familia actual y entonces quiero darle una sensación de fotografía histórica, pues le hago un virado y es evidente que el lector ante esa fotografía, aunque seamos nosotros, va a tener la sensación de viaje al pasado, ¿no? Como si fueran mis ancestros. El color también califica temporalmente la representación, el espacio de representación. Bien, también el blanco y negro, obviamente. El blanco y negro es una opción también de discurso, una opción discursiva a la que tenemos acceso cuando queremos, digamos, sobrecargar o simplemente cargar de significaciones una imagen. Muchas imágenes, no solamente para salvarlas, que también es verdad, se pueden salvar con el blanco y negro o con el grano y la textura, sino que una fotografía en color muchas veces la intuimos en blanco y negro porque le podemos dar la significación que yo deseo. El uso del blanco y negro, pues, es una buena fuente de expresividad. Y si no, ahí tenemos a Salgado. Las fotos de Salgado, todas en blanco y negro, y evidentemente porque su tema exige esa dramatización de sus temas, ¿no? Por tanto, se considera como técnica fotográfica. Bien, yo creo que no queda más que decir de todo lo que hemos hablado de elementos materiales, que, bueno, habría más, se podría hablar del encuadre, pero creo que es redundante ya lo conocemos mucho, ¿no? O, vamos a ver, mirad, a ver si hay alguna aquí más significativa del color, por ejemplo esta, vale. Bien, dos fotografías en una, la misma imagen con diferentes colores. No es la misma imagen, ¿vale? Pero muy, muy similar, ¿vale? Pero bueno, pues está claro que tiene expresividad. La de arriba es en rojo y por tanto es una imagen que nos atrae. La de abajo nos aleja un poco porque es más fría. Pero la mezcla de ambas aún nos sitúa, mira, esto es de Pete Turner, se ha puesto ahí en la foto. Pete Turner, que bueno, se caracteriza por eso, ¿no? Por la saturación de los colores que los emplea con mucha frecuencia. A ver, esta por ejemplo, esta es una fotografía que ya la hemos visto, bueno, no sé, pero fijaros la brutalidad del contraste de los colores, ¿no?
pero está el rojo, el azul, el amarillo y el blanco prácticamente, ¿no? Que parece un negativo, porque no sé si es nieve, es una arena, es una playa, lo que sea, pero en cualquier caso, yo creo que esta fotografía, no sé vosotros lo que opináis, yo la veo más próxima al diseño que a la fotografía, a pesar de todo, ¿eh? Porque yo la veo como, por supuesto, muy plana, pero veo una composición pictórica y veo, pues eso, una composición de colores, ¿eh? Y desde luego me gusta, pero no sé exactamente qué sentido darle, qué significado darle. Significado yo no le veo ninguno, pero sí que es Claro. verdad que la foto es muy resultona por los colores Claro, y la composición, pero significado la foto, la verdad ¿verdad yo que no? no le veo ninguno. Es que ni siquiera la palabra le da significado. Esa es una cosa que a mí me llamó la atención de esta imagen. Pues a ver, aquí hay otra. Que son los efectos, ¿vale? Que decíamos aplicados de la química, ¿no? De la fotografía química, la sonorización y demás. Esto en digital es mucho más fácil hacerlo, obviamente. Pero bueno, sigo viéndolo como, yo qué sé, a mí me parece, pues no sé, un cómic, ¿no? La representación de una revista de cómic o simplemente un ejercicio de diseño, ¿no? Pero está claro también lo que tú decías de los colores, que son lo que realmente atrae. Aún así, pues este halo que tiene el gorro es un triángulo, ¿verdad? Aquí detrás hay un punto, hay un círculo, y luego, pues el hecho de que este maniquí, esta escultura o lo que sea, pues está en una actitud también inclinada, ¿no? Y la iluminación aquí no existe, o sea, aquí la luz sale de todas partes. Yo creo que esto es un trabajo de edición, ¿no? Sobre todo. Cosa diferente, por ejemplo, a esto. ¿Eh? Esto es nieve, uno de esos recodos que se producen en un elemento, el que sea, en este caso pueden ser unas piedras, pero que producen remolinos y demás. Por tanto, es un juego en donde lo más importante para mí aquí está en la línea, la textura, porque aunque os parezca, pero yo sí he visto la foto y tiene textura la nieve, tiene detalle. Por tanto, es una foto en donde la nitidez, aquí están casi todos los elementos. La nitidez, el punto por el que entramos en la foto, que es la mancha negra hasta de la izquierda, y luego pues la horizontalidad, que nos da una sensación de paz, tranquilidad, un paisaje extraño, muy frío, porque es nieve, pero no genera frío, sino al contrario, genera una sensación de agrado, ¿no? Bueno, y para acabar con los elementos, a ver esta fotografía. Mirad, esta es una fotografía que a mí siempre me ha gustado mucho, aparte de que es una fotografía típica, ¿no? Pues eso, supongo que del norte de Europa, pero aparte de lo turístico y de la típica fotografía que buscamos siempre cuando estamos en un paraje de estas características, el color es fundamental aquí. El color, el reflejo en el agua, ¿no? Pero el buen tratamiento que tiene el color. Es un paisaje, ¿verdad? Muy especial, la simetría. En fin, muchísimos elementos morfológicos que están en la fotografía y que no nos tiran de ella, sino al contrario, aunque no nos quieran decir algo más allá de lo que es un determinado puerto de pesquero, ¿verdad? Pues porque no dice, yo creo que no dice nada más que eso, es una fotografía, yo diría, de viaje, ¿no? En fin, en Alaska, o vete tú a saber, porque aquí pone American, no sé qué. Pero bueno, no sé vosotros qué opináis, pero yo la veo como representación del color y de las líneas. En este caso son verticales, pero que tampoco significan ninguna cosa rara, ninguna tensión. El juego de colores, el juego de colores. El juego de colores, y ya está. Lo mismo me daría esta foto que la otra típica que creo que todo el mundo hemos visto de las casetas de cambio de ropa en la playa, ¿no? Cada una un color. Son fotografías muy bonitas, son fotografías muy trabajadas, con una alta calidad técnica, pero que creo que
como análisis a este tipo de fotografías solamente se puede hablar de la técnica, se puede hablar de la óptica empleada y se puede hablar de... Pero tampoco. O sea, la composición también, el hecho de que sea un reflejo y esté partida por la mitad justa. Exacto. La verdad que sí que hace la foto más bonita. Pero ahí estaríamos en el análisis, en el aspecto aquel que decía de la técnica, que es lo más importante de esta fotografía. Bien, pues entonces, para acabar, si os parece, yo haría, como hemos visto, dos fotografías, a ver si consigo no irme. Vale. Creo que empezamos con Newman y Nixon, ¿verdad? Teníamos una fotografía... No se ve. No, tengo que ponerla, sí, es verdad, sí. Sí. Así esta la vimos. Esta fotografía de Newman, ¿no? Bueno, si pusiéramos en marcha de una manera breve, pero digamos clarificadora de lo que sería un análisis en la práctica, pues lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, un análisis a nivel contextual, es decir, la biografía del fotógrafo, el contexto en el que está hecha la fotografía, el encuadramiento o no en un género o en varios, la cámara, el tipo de cámara empleada y el tipo de óptica. Después hablaríamos del nivel morfológico, en el que podríamos hablar de el tema fotográfico, haríamos una simple descripción del motivo, hablaríamos del punto de vista, del grano, de las líneas, de los tipos de planos, del grano, el tipo de papel, la nitidez, la borrosidad, los espacios, la escala de grises, la fuerza expresiva y las ópticas empleadas. Y la iluminación también es muy importante. Y también la iluminación, exacto. Y la temperatura del color. Sí, eso es. Y después se podría hablar del nivel compositivo, es decir, la relación entre esos elementos, la sintaxis, el punto de fuga, la tensión, la compensación o no de pesos, el centro de interés de la imagen, las poses dinámicas o estáticas, la mirada del espectador, si se trata de ver o no si hay riqueza textual en el texto, o sea, en el texto icónico, en la imagen, si hay un campo o un fuera de campo, si hay un espacio abierto o cerrado, si es un espacio cotidiano o no lo es, y el tiempo de la representación, entre otras cosas, vale, pero eso. Y por último, entraríamos en el nivel enunciativo, en el que se podría hablar de una imagen tratando de ver la construcción del punto de vista, cómo se ha construido ese punto de vista de ese fotógrafo. Y si hay más sujeto que objeto, que eso también es importante. Por lo tanto, nos podríamos ya ir metiendo en el campo casi metafísico de la búsqueda de las marcas textuales, es decir, qué hay en la foto que me lleva a pensar tal cosa, ¿no? En este caso concreto, por ejemplo, esto es Essen, Alemania Occidental, año 1963, Alfred Krupp, y el fotógrafo es Arnold Newman. Es un retrato. Newman es un clásico del retrato, es un fotógrafo que se inició con Newhall y Stiglitz. Se trata de una foto, y haría una descripción de la fotografía. Por tanto, se trata de una fotografía en color. Ha utilizado un gran angular. La iluminación es artificial, realizada con una cámara de gran formato, y es un retrato de un empresario alemán, colaborador del régimen nazi, y ese retrato comunica, parece ser, por la simple expresión del rostro, parece que quiere decir más cosas de las que informa la simple imagen, ¿no? Es decir, tiene que haber no solamente información material, sino probablemente información simbólica. Bueno,
Después, en el nivel morfológico se podría decir lo siguiente. En primer término, vemos una cadena de montaje. Son montaje de vagones de tren, porque ahí está bien explícito, y las ruedas. Y señalamos además que no hay trabajadores en esa fábrica. El rostro es un gran punto que ocupa casi el centro de la imagen, pero el centro de interés es la pared del fondo de la nave industrial. No hay grano fotográfico. Predomina las líneas verticales y hay 3 planos. El primero lo ocupa Alfred Krupp como personaje principal, del que se destacan las manos y el rostro. El segundo es el espacio que ocupa el sujeto enmarcado por 2 columnas. Eso es simbólico, lo de la columna, pero bueno, por 2 líneas. Y el tercero es la nave industrial con las ruedas de tren, los vagones y las partes de la cadena de montaje. Por tanto, hay una marcada simetría de las formas en la fotografía y tiene una gran profundidad de campo. La iluminación tiene 2 fuentes. De arriba, a 45 grados, parece ser. Perdón. Y de esa manera se resalta la mirada. Y además se provocan sombras a ambos lados de la, o sea, de la nariz. Claro, porque es lateral. Exacto, son 2 laterales. No hay ningún detalle en el traje, ni se percibe tampoco. Bueno, esto ya es un poco, claro, la fotografía original no es esta, esto es una foto de foto, con lo cual se pierden detalles. Lo digo porque, vamos, cuando puse esto, lo puse porque lo veía. Es decir, es muy oscuro, pero se ve, usa corbata, pero no es muy perceptible. No hay ningún detalle del traje. Pero lleva gemelos, por ejemplo. Exacto, el reloj, que también parece que es una marca, bueno, en fin, muy conocida. La tonalidad anaranjada del rostro transmite calidez, y el conjunto es una imagen compleja. Y eso sí, está muy elaborada. Formalmente está muy elaborada. Es decir, el fotógrafo lo ha pensado todo mucho. Si pasamos a ver la sintaxis, es decir, el nivel compositivo, habría que decir que tiene una fuerte perspectiva, pero que además eso es lo que dinamiza la fotografía. El punto de fuga. Exacto, exacto. Hay una simetría compositiva también, y eso se compensa con el hecho de que está descentrado el protagonista. Ahí se percibe una tensión, ¿vale? Una tensión provocada, evidentemente, por ese peso que le viene de arriba abajo, por esas líneas verticales. Y por las líneas oblicuas que, junto con las formas redondeadas del rostro, las ruedas del tren y las formas cuadradas y redondeadas de los objetos. El triángulo que forma el rostro, enmarcado en ese rectángulo, y la distribución desproporcionada de los pesos genera una tensión compositiva que tiene mucha fuerza. Tiene realmente fuerza. La mirada del espectador va primero del centro geométrico de la imagen, después a la mirada del personaje, que por cierto es una mirada desafiante, porque nos está mirando fijamente. Evidentemente nos hace pensar que es un posado, y es una composición que está muy estudiada, está muy calculada. En los elementos morfológicos, es decir, puntos, líneas, etcétera, están en relación, están bien relacionados con los elementos sintácticos, es decir, que ahí hay una verdadera sintaxis. El fotógrafo no ha tenido necesidad de crear un decorado, pero sí que hay una puesta en escena. Es lo que decía al principio de las charlas con el tema de Dorothea Lange, ¿no? Y que eso trae una problemática, pero que desde luego la conclusión es clara. No importa que sea un posado para que una fotografía sea buena o perfecta. El fotógrafo está claro que se documentó y estudió profundamente al sujeto. Es decir, que
con todo esto, el fotógrafo hace una interpretación subjetiva, es una foto psicológica si queréis también, del personaje. Un empresario triunfante, poderoso y desafiante. Y si luego nos metemos en la enunciación, lo que se podría decir sin entrar en metafísicas es primero aclarar, o sea, habría que contestar a una pregunta. ¿Cuál es la articulación del punto de vista del fotógrafo, en este caso? Y entonces contestaríamos que el fotógrafo lo que hace es utilizar elementos compositivos, es decir, hay un ligero picado de arriba abajo, hay una cámara frontal y esa cámara frontal hace una composición simétrica, precisamente para poder calificar al personaje, al situar al personaje en el entorno que lo define perfectamente. Aquí esto me lleva a recordar las imágenes que hace Sommer, por ejemplo, en la época en la que se puso de moda y El País le sacaba todas las semanas, ¿no? Y fotografió a banqueros, fotografió a sacerdotes, a obispos y fotografió muchas cosas, ¿no? Que lo hizo como ¿no? De una manera que el personaje principal no se da cuenta de la intención que lleva el fotógrafo. Precisamente ese es el éxito de este tipo de retrato, ¿no? Hay una artificialidad en la composición y esa artificialidad es lo que nos genera cierta ambigüedad en esta fotografía, que yo diría que es la verosimilitud. No parece verosímil, ¿verdad?, la puesta en escena que hay aquí. Ahí hay una especie de ambigüedad que nos genera inquietud. La mirada directa hacia la cámara es una mirada al espectador que no pretende identificarse. No pretende identificarse con el espectador, al contrario. Lo que pretende es un cierto alejamiento o un cierto desprecio, ¿no?, por parte del espectador. La verdad es que si esa es la intención, lo consigue. En consecuencia, no se trata de un retrato institucional, como no lo son tampoco los de Sommer. Tampoco es un contrapicado, que sería lo lógico en un retrato que pretenda ensalzar al retratado, y desde luego no está perfectamente iluminado. Eso contribuye a esa sensación de descolocamiento, ¿no? Esto no acabo yo de... No lo veo como un personaje, una fotografía institucional. Por eso digo que lo consigue. Es decir, este empresario no está colocado en su entorno más tradicional, que sería, como es lógico, un despacho lujoso y no precisamente en la fábrica. Es decir, aquí hay un juego que ha compuesto el fotógrafo de una manera muy meticulosa. Y ahora, la verdad es que no sé si, yo creo, no sé, es un poquito nada más en la otra fotografía, la de Tom Moran. ¿Queréis o lo dejamos? ¿Qué queréis? Bueno, yo creo que sí es un poquito. Sí, son 2 minutos, una cosa así. ¿Vale? Vamos. Bien, Nicholas Nixon. Esta es la otra fotografía brutal, ¿verdad? Así. Bien, el nivel contextual sería, primero, Nicholas Nixon es norteamericano, es estadounidense, la fotografía es del año 1987 y pertenece a una serie de terminales de SIDA, una serie fotográfica de terminales de SIDA. No solamente busca un tratamiento emotivo, sino que busca la salud y la belleza de la gente con esa enfermedad. Era la primera época, la época en la que estaban denostados. Utiliza una cámara de gran formato que se usa, que es una cámara que no es típica de los retratos, ¿verdad?, porque es un trastazo, y además utiliza el blanco y negro. Responde a un trabajo cuidado, aunque parezca espontáneo. En el nivel morfológico, diríamos que está ante la cámara y frente a una ventana. Por lo tanto, se trata de un potente contraluz. El grano fotográfico permite apreciar la textura de la piel del cuerpo del personaje. La mano del personaje es un centro de interés de la fotografía. Existen varias líneas en la imagen: la columna vertebral, la forma curvada del cuerpo
y la mano levantada que apunta a la ventana. Los dedos de la mano, sin embargo, son líneas verticales muy claras que además están difuminadas por la luz del exterior. Y desde luego genera sensación, no sé, terrible, vamos. La columna, en cuanto a los planos, en primer término está el personaje retratado, plano medio. El plano medio genera en el espectador inquietud e intranquilidad. La posición semi-escorzada del retratado provoca una visión deformada por la terrible enfermedad. La nitidez es crítica. Solo la columna vertebral aparece en el foco. El resto está borroso. Hay una gran gama tonal y la mano aparece como desintegrada por esa potente luz de la ventana, que es un símbolo de la resistencia que pone a la muerte. Y en el nivel compositivo, pues habría que decir que no hay perspectiva, que no hay profundidad y sin embargo hay una tensión, en este caso conseguida por la composición. La espalda es lo que más destaca y sobre esa superficie desde luego destaca la columna vertebral, ¿no? Huesuda y esquelética. Bueno, una cosa, yo quería proponeros lo siguiente, si queréis, por eso os lo propongo. Por ejemplo, pues conseguir un fotógrafo del que pueda hacer con él presente online un análisis o de su fotografía o de su proyecto o su serie de fotografías que presente. ¿Os parece? Claro que sí. ¿Vale? Pues entonces ya hablo contigo, Fernando, y te digo cuando lo tenga y para cuándo lo pones tú, claro. Claro. Vale, vamos hablando. ¿Vale? Igual que me gustaría aprovechar esa sesión para poder discutir lo que se haya quedado como problemático, ¿no? Como no sé, como interesante o como problemático de todo lo que hemos hablado en estas charlas. Bueno, lo bueno es que si nos hemos perdido algo lo podemos volver a ver, porque yo ya te digo que he visto más de una vez cada uno de ellos, ¿eh? Porque la verdad es que son densos, sí, son densos, hay que verlos varias veces. Manolo. Sí. Pues nada. Muy bien, pues, muy bien. Gracias. Y a ti, por favor. Vale, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vale, adiós. Buenas noches.